En este video voy a hablar sobre el arte egipcio y sobre la cultura y cómo la cultura llega a ser tan fuerte dentro de un pueblo que sus representaciones dentro del ámbito artístico dan fe de las ideas que ha tenido dicho pueblo. Y para este caso vamos a hablar de la cultura y su relación con el arte dentro del antiguo Egipto. Bueno, lo primero es entender el concepto de cultura o alguna de las acepciones que tiene dicho concepto. Para esto, vamos a entender cultura en relación a un contexto social. Por lo tanto, se entiende que es para todos los individuos del mismo pueblo. La cultura, en cierta manera, organiza los gustos y las ideas de todos los habitantes del mismo lugar. Es decir, que se crea una cultura por regiones y para cada región habría una cultura distinta. De la misma manera, para cada país se puede pensar que hay una cultura distinta. Y si pensamos en el arte producido entre un pueblo, y para que ese arte sea representación de ese pueblo, se tiene que pensar en que el arte tiene que contener las ideas básicas de dicho pueblo. Es decir, lo tiene que representar tanto implícitamente como explícitamente. La cultura de una región se puede entender en relación al contexto social, en que se desarrollan una serie de individuos. Esto es que se crean comportamientos o reglas que los harán similares. Para este caso se puede entender cómo las representaciones de un lugar llegan a ser comunes para los habitantes de un mismo pueblo, lo que refuerza las ideas y costumbres del mismo. Por lo tanto, al hablar de arte, para este caso nos podemos referir a él como arte egipcio, como ya lo he mencionado anteriormente, y no solo como arte desarrollado dentro de este pueblo. Se convierte así en un elemento muy importante. ¿Por qué llega a ser importante? Porque con él se consigue una identidad, en la medida que identifica al pueblo como tal. Es decir, se crea una relación cultural entre el pueblo, entre el arte y entre distintas manifestaciones que son llamadas culturales, que van a estar implicadas dentro del acto social, dentro de la cohesión social. Así el arte puede ser la identidad de un pueblo en la medida que representa todos los ideales y todos los valores que contiene dicho pueblo. Por lo tanto, lo representa. Por lo mismo, el pueblo se puede sentir identificado con las cosas que haga el artista o el artesano. Para el caso de Egipto, vamos a hablar de artesanos. De esta manera se representan costumbres, hechos, mitos, creencias, a través de diversos elementos que tienen un hilo conductor para que se asuma dentro de la historia de esta antigua civilización. Desde el concepto de cultura podemos entender cómo se sostiene un pueblo. A través de la historia, esto sería algo que se notaría de manera más evidente, porque la cultura contiene demasiados elementos implícitos en la configuración de un pueblo. Solo desde la lejanía se podría comprobar con mayor facilidad qué elementos hacían parte de una sociedad, quedando atrás cosas efímeras o de menor importancia. Esto se puede entender desde las intenciones de las políticas educativas, o bien desde las intenciones de fundadores o de libertadores de los pueblos. Para entenderlo en la actualidad, haría falta una pregunta por lo que se busca de nosotros mismos a través de la educación o del trabajo.
así como la manera o las maneras en que se transforma la idea de arte. Muchas de estas preocupaciones estarían ligadas al desarrollo económico de los países que sufren cambios en lo que se espera de los ciudadanos. ¿Cuál sería el hilo conductor del arte egipcio? Mi teoría, con lo estudiado hasta este momento, es la de que la vida y la muerte son temas fundamentales y recurrentes en este lapso de la humanidad. Y la muerte se concibe como la eternidad de los dioses, que volverán, porque es lo que les han dicho sus creencias. Por lo tanto, la cultura egipcia puede girar en torno a esta temática, pero no como punto final, sino como una transición entre la vida y el resurgimiento. Ya se ha hablado que la eternidad se ha conseguido gracias a los monumentos funerarios que se elevan hasta el cielo y que se mantienen en pie aún en el día de hoy. La misma cultura egipcia se mantiene eterna en el corazón de los hombres gracias a la escritura y al estudio de los vestigios de este pueblo. Se podría decir que la cultura puede ser inmortal. Se podría decir que la cultura puede ser inmortal si se mantienen los vehículos necesarios para su propagación. Las películas de la momia tienen como tema principal el de la resurrección, pero si lo analizamos con mayor profundidad, encontramos que el tema principal en realidad es el de la eternidad. Esto es que se trae a la vida después de muchos años o después de un lapso demasiado largo a estos hombres, a estas momias de la muerte. Se regresa a la vida con rituales o con manifestaciones culturales propias del antiguo Egipto y que están encasilladas dentro de la idea que yo supongo es el tema principal que sostiene y que cohesiona a este pueblo, que hace parte tanto de las representaciones artísticas como de la representación del pueblo como tal, la vida y la muerte. Pero más importante que esto, es el tema de la eternidad. Cuando regresan a la vida, estas momias actúan como dioses. Entonces van a manifestar su poder, no solo desde el hecho de que han vuelto a la vida, sino también a través de la fuerza. Es decir, en ellos se puede notar el uso de la fuerza como manera de poder, como manifestación de poder y como cercanía a una idea que tienen de sí mismos de ser dioses, divinidades que están entre nosotros y que han superado el umbral de la muerte. Lo que hacen es reclamar el poder que tienen sobre los humanos, sobre la humanidad de manera general. Esto puede hacer pensar que todo un pueblo se piensa como el total de la humanidad y que cuando se mira más allá, se quiere anexar a eso, a ese más allá, a la humanidad, para tener control total sobre las cosas que existen en el mundo, incluyendo la vida y la muerte, sobre todo la muerte. De esta manera, las representaciones del cine, a través de las películas de la momia, lo que hacen es tener o tomar como tema recurrente el de la eternidad. Pero eso no quita el hecho de que surjan otros temas como el de la política y la idea de poder, o incluso el de la moral y la idea de debilidad y de fortaleza. Obviamente se pensará de inmediato que las representaciones de la momia tienen que ver con el resurgimiento de alguien que está muerto.
Y en el cine no siempre se representan a alguien que está muerto como momias, sino como zombies. Un concepto totalmente contrario a la idea de las momias. El poder ya no se da a través de la fuerza, sino de la cantidad y de la movilización del miedo sobre las masas. Ese último punto se mantiene como algo en común entre la representación de las momias que regresan a la vida y la representación de seres comunes, de un pueblo común que regresa a la vida. Representaciones actuales, representaciones contemporáneas o representaciones que han venido dándose desde el siglo pasado y que aún toman fuerza, pero que tienen una diferencia crucial, aunque toman como elemento en común el regreso. Pero el cambio que se da desde la política, desde el uso de la fuerza, desde el control del poder, no es el mismo. Para el caso de las momias ya se ha mencionado que se da un poder absoluto sobre las cosas, sobre los controles del clima, sobre el ambiente como tal, sobre la capacidad de que por sí mismos regresan a la vida y que no hay otros factores externos que los ayuden en ese camino. Mientras que por el lado de los zombies, de los no muertos, existen ayudas o existen hechos accidentales que los han llevado a ese punto. Pero retomemos sobre el punto de poder, la idea de poder. Para el caso de las momias, es un poder jerárquico, un poder divino. Se consagran a sí mismos como dioses, al regresar y al estar capacitados para saber lo que es la eternidad, el eterno poder. Mientras que en el lado de los zombies parecen más manifestaciones en donde las masas, donde un pueblo se mueve solo por cumplir esas necesidades que aún tienen. Es decir, no hay unas motivaciones, no hay unos ideales detrás de eso. Solo hay necesidad de tragar, de comer o como lo quieran llamar. ¿Podría esto último ser una representación más parecida a la de nosotros mismos? Nosotros como zombies controlados por la incertidumbre. Recordando que los zombies no tenían un ideal para moverse, más allá de satisfacer sus propias necesidades, las necesidades que pudiesen tener en dicho momento. Es decir, si regresamos a la vida dentro de los ideales, dentro de las representaciones del cine, vamos a ser representados como cosas sin cerebro, manipulados por algo, por alguien. Una motivación como el hambre, pero que se da en masa, a diferencia de las momias, de las representaciones en las películas de las momias, donde son individuos todopoderosos. Los zombies, al contrario que ellos, no tienen más que el poder del conjunto y de cómo se pueden movilizar dentro de calles, dentro de lugares con muchas personas. La gente, el conjunto de personas, produciría el miedo en los demás, en los que no estén infectados o no sean parte de las hordas. Y ese mismo miedo se produciría en toda la humanidad al ver la movilización de seres todopoderosos, como son las momias dentro del cine, dentro de la representación que el cine ha hecho de ellas. Las religiones crean esperanzas basadas en ideales.
esperanzas que van a quitar miedos, miedos muchas veces creados por esos mismos ideales. Los ideales son como cosas a futuro que jamás se alcancen, que pueden transformarse según el pensamiento de una persona que va a manipular al resto de las personas. La religión, ya se ha dicho, crea esperanza para combatir el miedo, para combatir la cotidianidad, para combatir incluso la condición humana que se da a través de la tristeza. La tristeza está relacionada con la muerte, al menos desde una cultura occidental en la que se ha crecido. La muerte como punto final. Entonces aparece la esperanza para decir que no es el punto final, que hay algo más. Aparece la religión para decir que hay algo más. Dentro del pueblo egipcio se habla de la esperanza Dentro del pueblo egipcio se habla de la esperanza al hablar de la eternidad, es decir, se está hablando de que hay algo más allá. Hablando de la cultura occidental sabemos algo del pueblo egipcio desde que somos niños. Esto es por la manera en que somos educados, donde nos hablan de la Biblia y cómo se formó el cristianismo incluso. Poco se llega a hablar del judaísmo, pero al hablar de la Biblia se tiene que pensar en el judaísmo. Y en el Antiguo Testamento se puede prever, o se puede más bien saber, la idea que se tenía sobre los antiguos egipcios. Es decir, la primera idea que se viene a la mente es un Dios que libera a su pueblo a través de Moisés. ¿De quién los libera? De Egipto, de los faraones. Esto tiene que ver también con la moral y con la manera en cómo concebimos lo bueno y lo malo. A partir de esa liberación se tergiversan los valores de lo que es bueno y de lo que es malo. De esto hablaría Nietzsche en Genealogía de la Moral. Lo que ayudaría a entender cómo se transforman y cómo fueron concebidos en un momento lo bueno y lo malo. Y lo que daría pie y una base a lo que nos enseñan, a lo que nos inculcan sobre el pueblo egipcio. Algunas investigaciones dicen que la esclavitud como tal no existió en dicho pueblo, que habían trabajadores, habían obreros que eran pagados, que llevaban vidas cómodas. Sí, el trabajo era bastante duro, pero como tal la esclavitud se pone en tela de juicio. ¿Qué se puede pensar a partir de eso? Que a partir del pueblo hebreo se concibe al pueblo egipcio con miedo. Se tiene miedo del poder que tiene este pueblo. Este pueblo egipcio era la representación del poder a través de la fuerza, de una moral de la que habla Nietzsche, en donde lo bueno era aquello que hacían los aristócratas y lo malo era simplemente una manera de referirse al pueblo o a lo que no estaba dentro de ese círculo de aristócratas, y que después se tergiversa a partir de la moral judeocristiana y donde se premia la debilidad y donde la debilidad pasa a verse como lo bueno y la fortaleza como algo malo. Esto demuestra además la repercusión que ha tenido el pueblo de Egipto dentro de la cultura occidental, es decir, que llega hasta nosotros, no de manera explícita, sino a través de transformaciones o a través de la tradición oral.
o incluso escrita, mostrándolos como los malos, pero hay mucho más allá en el pueblo de Egipto. De esta manera la cultura prevalece, la cultura de Egipto llega a ser eterna. Más allá de los 3000 años que duraría esta civilización, llega hasta el día de hoy. Llega a ser tan importante a través de sincretismos o de robos de la cultura, robos culturales. Es posible. Es algo que me gusta pensar, que la idea de eternidad que se pensaba más para sí mismos como individuos, sí, dentro del pueblo, como una idea común y como algo que ellos llegaban a lograr gracias a todas sus manifestaciones culturales. Su religión está basada en eso, en la eternidad. La mitología está basada en la eternidad. Es decir, sobrepasaba la mortalidad a la que hemos sido condenados, o que la mortalidad simplemente era un paso hacia la eternidad. Ahí está lo verdaderamente genuino de la eternidad, no a través de la inmortalidad de los humanos, sino a través de la inmortalidad de las ideas, algunas transformándose en otras ideas, llegando hasta nosotros a través de otros pueblos, a través de la transmisión oral, llegando hasta el día de hoy. Eso es el poder de la eternidad, la fuerza que ha tenido el pueblo egipcio, la fuerza que sigue teniendo. Al menos sus ideas sobreviven. Bueno, para terminar, tenemos que hablar del arte egipcio como tal. Las figuras que acompañaban a los seres que morían, que eran momificados, tenían una utilidad, eran prácticos, objetos prácticos. ¿Para qué servían? Para que la eternidad llegara a feliz término. Dentro de ellos eran objetos que los representaban en cierta manera, a veces con una copia de lo que eran ellos, es decir, una representación mimética de lo que eran estos hombres, y otras veces, en otras ocasiones, a través de inscripciones. Bueno, en todas las situaciones se validaba esa estatua, esa figura, ese objeto a través de inscripciones. Esas inscripciones eran lo que valía. Esos objetos se volvían útiles con esas inscripciones. Eran objetos para la eternidad, objetos que acompañarían a ese hombre en la eternidad. A veces simplemente se trataba de figuras ideales durante la juventud de hombres y mujeres, como cánones dentro de estas figuras hieráticas, casi sin movimiento, que algunas veces fueron transformadas por el lapso tan largo que ocupa esta civilización, pero que volvían por el poder de las ideas, por el poder de la cultura egipcia, un poder cultural tan grande que llega a preservarse hasta el día de hoy y gracias al cual podemos estudiarlo y podemos tomarlo como uno de los orígenes del arte en Occidente. Es decir, el arte tiene una historia muy larga y está concebido también desde lo histórico, lo social, lo cultural, pero también desde lo útil. Y esto de la utilidad servía
tanto en el Paleolítico Superior como en el Antiguo Egipto, durante más de 3000 años.